debate invitando a los televidentes y a los tuiteros a que respondan la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la oposición en Argentina podrá derrotar a Daniel Scioli en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Por primera vez en la historia, desde el regreso de la democracia argentina, los ciudadanos votarán para elegir en segunda vuelta a su presidente. Tras unos sorpresivos resultados, el oficialista Daniel Scioli se medirá en un inédito balotaje con el opositor Mauricio Macri. Es por ello que el próximo 22 de noviembre los argentinos volverán a las urnas, día en el que van a elegir entre la continuidad o el cambio. El resultado definitivo de las urnas. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Todos juntos! ¡Vamos! Argentina elegirá presidente en una segunda vuelta electoral. Tras unos sorpresivos resultados, el candidato oficialista Daniel Scioli no logró vencer con el 36,8% de los votos al opositor Mauricio Macri, quien obtuvo el 34,3%. El casi empate técnico puso a tambalear al kirchnerismo, que durante 12 años ha sido el ocupante de la Casa Rosada. Ninguna de las fuerzas políticas logró convencer a más del 40% de los votantes para ganar. La victoria que tuvo Scioli en estas primarias para poder lograr, en definitiva, consolidar un gobierno que es lo que va a afianzar a la Argentina como lo que es una potencia mundial, ¿no? Ya, para Gustavo Granero, entonces está claro que Scioli podría salir adelante en el balotaje. Le pregunto a Andrei Servín, Point, ¿usted ve claro también el camino para Scioli? ¿Lo ve enredado, lo ve complicado? Quizás el factor de Massa, que aún no está claro si le va a dar el 100% de respaldo a Macri, tendrá que cambiar a algunos argentinos de aquí al 22 de noviembre. Bienvenido, Andrei, gracias por estar con nosotros. Una buena noche. Buenas noches, muchas gracias por recibirme. La verdad que siempre es un placer poder participar en el programa. Creo que si hay algo que aprendimos el domingo a la noche es que nada se puede dar por cierto. Las encuestas indicaron números muy diferentes a los que terminamos viendo y es por eso que ahora lo que está reinando es la incertidumbre. Yo no me apresuraría en decir de que la postura de Massa se acerca más a la de Scioli. Al contrario, diría que justamente estos tres candidatos en términos ideológicos se han mantenido y en términos discursivos mantenido circulando en torno al centro del espectro más que hacia la izquierda y hacia la derecha. Y también sería muy cuidadoso en cuanto a hablar sobre ideales del neoliberalismo y volver a traer los 90 cuando justamente Scioli es una figura política que nace en esa década y quien tiene un archivo muy amplio de entrevistas que se le han realizado a él alabando el modelo económico de los 90 y el trabajo de Menem. Por lo cual habría que tener ese cuidado. Por otro lado, Macri ha sido muy hábil en manejar la alianza y ya en el pasado ha mostrado cierta capacidad de acercarse a Massa y a otros actores políticos relevantes, por lo cual esos votos van a seguir en disputa por un buen tiempo y no creo que podamos realmente otorgárselos de un lado al otro. Va a haber una fuerte puja por conseguir esos votos y definir el balotaje el 22 de noviembre. Muy bien, muchas gracias, Andrei, por esta primera intervención. Robert Valencia, bienvenido, una buena noche. Y para usted, ¿cómo está el panorama? ¿Lo ve claro, no lo ve en el sentido de Massa, Macri y lo que se podría dar de cara a enfrentarse directamente con Scioli el 22 de noviembre? Bienvenido. Muchísimas gracias, Jesús, y un saludo a la teleaudiencia de Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe en NTN24. Como lo ha indicado el invitado anterior, pues es un poco difícil señalar quién va a ser el ganador. Pues no en vano, en la primera vuelta hubo un triunfo de Scioli, fue un triunfo bastante ajustado. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, el kirchnerismo perdió una de las provincias, si no la provincia más importante de Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, que tiene un 38% del padrón electoral. Y obviamente vamos a ver si esto puede llegar a generar algún tipo de presión o algún tipo de balance a favor
de Mauricio Macri. Es decir, yo creo que esto también podría darse. Una de las desventajas con las que también cuenta el kirchnerismo o el peronismo en su conjunto es esa pugna de poder que existe internamente. Es más, cuando salieron los resultados y según lo que se decía tras bambalinas, es que a Scioli se le recomendó alejarse un poco de Cristina Fernández de Kirchner porque ella también tenía un discurso muy distinto a Scioli. Scioli no es considerado un kirchnerista a carta cabal, así que podría yo decir que la balanza se inclinaría un poco hacia Macri, pero bueno, como lo dijo el invitado, pues los números es lo que indica hasta el momento, pero en las urnas los resultados pueden ser totalmente distintos. Claro, ahora quiero poner sobre la mesa otro punto donde los televidentes quizás están expectantes. Ya voy para que conozcamos las impresiones de cada uno de los invitados esta noche, pero antes quiero presentarles a ustedes lo que dijo Alejandro Tulio. Él es el director nacional electoral de Argentina. Él tuvo la oportunidad de tener una entrevista con NTN 24 el día de anoche y una entrevista en la cual él aclaró todas las dudas o esas quizás suspicacias que se dieron por el tema de la demora o no demora en los resultados, que por qué hasta tan tarde, que por qué sí había diferencia o era una diferencia mínima, en fin. Esto fue lo que dijo Alejandro Tulio cuando se le preguntó precisamente sobre el tema de la transparencia en las votaciones y él rechaza todas las críticas que se han presentado en contra por la demora en la entrega de los resultados una vez se cerraron las urnas. Veamos. Este país hoy está hablando de que el director nacional electoral se demoró en dar los datos. ¿Sabe qué? Es una gran oportunidad. Nosotros no tenemos hechos de violencia, no tenemos fraude, no tenemos modificación de las tendencias por la mano de alguien, no tenemos hechos de coerción electoral denunciados y por lo tanto me parece bien, estamos dispuestos al escrutinio de nuestro país y del mundo, pero recuerden ustedes que hace varios minutos no estamos hablando de una elección donde más de 26 millones de personas se expresaron, sino del horario en que un funcionario técnico dio unos datos que son la expresión del pueblo. A mi juicio, y respetuosamente digo, que es mucho más importante la información sobre las elecciones y su resultado que el momento en que se transmitió. Gustavo Granero, para usted el tema el tema electoral en Argentina, la Dirección Nacional Electoral, el tema del conteo de votos, ¿es transparente? ¿No da lugar para que exista una suspicacia? Pero no hubo ningún tipo de denuncia, ni por parte de la oposición, ni por parte del oficialismo, de que haya habido alguna irregularidad que se pueda solventar o sostener una denuncia. Los primeros en salir a apoyar el acto electoral fue el masismo, después todos hablaron de la normalidad del hecho, que se haya demorado para tener una proyección, de votos clara, porque la realidad es que si se empiezan a cargar datos parciales, porque había muchos lemas, muy extensas las boletas, hubo mucho corte en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el principal distrito electoral, por ejemplo, el Daniel Scioli ganó, pero la gobernación de provincia de Buenos Aires quedó en manos de Macri. Pero al haber tanto corte de boletas, el conteo se hace mucho más lento de lo que parecería que se tendría que hacer, pero en la realidad el volumen de votos es inmenso. Entonces hay que tranquilizarse con ese tipo de denuncias, es que la realidad eso no ocurrió en Argentina desde ningún punto de vista, ni fue denunciado por ninguno de los sectores, ni izquierda ni derecha. Muy bien. Andrei, confiable 100% el sistema electoral argentino, entonces no da lugar a suspicacias, el hecho de que se haya presentado alguna demora no da lugar para crear alguna mala interpretación. La verdad que yo no creo que el debate en torno a las elecciones pase por la demora en la presentación de los resultados. Sí creó algunas dudas el por qué se tardó 6 horas, si eso podría tener que ver con alguna sorpresa dentro del oficialismo mismo sobre los resultados, pero realmente no creo que sea el centro del debate en torno a las elecciones. Si vamos a hablar del sistema electoral, sí creo que Argentina tiene que ir pensando en un futuro, en una modernización de este sistema, el sistema de boletas como está en la actualidad.
es proclive a ciertos problemas y sería interesante que en un futuro se implemente un sistema similar al empleado en la ciudad de Buenos Aires, que es el sistema de boleta electrónica. O sea, no es un voto electrónico, sino que se hace la impresión de la boleta en el momento y eso agiliza mucho más el trámite, facilita tanto para los votantes como para el conteo y otorga un nivel de transparencia mayor. Pero no es un problema inmediato que estamos viviendo hoy en las elecciones en Argentina. Sí. Y repito, sí hubo una demora, causó algunas dudas sobre por qué se tardaron en salir esos datos, pero no creo que sea el centro del debate en cuanto a las elecciones. Robert, ¿para usted es confiable 100% el sistema electoral en Argentina? Concuerdo con la opinión de los invitados, no se ha hablado de ningún tipo de anomalía en las votaciones. Lo que sí algunos medios argentinos han señalado es que Cristina Fernández de Kirchner había mantenido control de la diseminación de esta información hasta altas horas de la noche. Pero bueno, esto solamente son especulaciones, pero bueno, cualquier cosa puede pasar y bueno, dada la naturaleza combativa de CFK, como se conoce en Argentina, pues no me extrañaría, pero creo que lo que se vio en las urnas es el hartazgo del oficialismo y eso es algo que pues no se puede tapar con un dedo, ¿no? Es algo que fue muy notable. Muy bien, vamos a revisar opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter. Ellos están opinando sobre la pregunta en esta segunda parte del programa. ¿Ustedes creen que la oposición en Argentina podrá derrotar a Daniel Scioli en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Veamos opiniones. Arturo Casas, claro que puede con la segunda vuelta, de seguro Macri derrotará a Scioli. Mónica Daza dice lo siguiente: no ganará la oposición. Hay un gran número de argentinos que prefieren el kirchnerismo representado en Scioli. Isabel Berger dice lo siguiente: la oposición ganará la presidencia. Argentina ya no quiere más kirchnerismo. Hacemos la pausa, regresamos en unos minutos. Ya regresamos. Recta final, concluimos. Un minutico para cada uno de los invitados, para Gustavo, para André y para Robert, agradeciéndoles por estar con nosotros esta noche y con una información que estoy revisando en las agencias internacionales. Se ha confirmado que el debate presidencial será el domingo 15 de noviembre. La empresa o la organización que está llevando a cabo se llama Argentina Debate y fueron los mismos encargados de hacer el debate el pasado 4 de octubre. En ese debate, recordemos que no participó Daniel Scioli. Lo obligará obviamente a estar el domingo 15 de noviembre, ya es el debate final. Solo con esa información yo quiero darles un minuto a cada uno de ustedes para que puedan concluir. Empecemos con Gustavo. Gracias, Gustavo, por participar. Una conclusión. Una conclusión es que, bueno, Argentina está en un proceso electoral donde hay dos modelos claramente marcados que están en disputa. Digamos, un modelo de desendeudamiento de la Argentina respecto a las deudas externas, de negociación colectiva para mejorar los salarios, un control sobre las importaciones para generar condiciones para la industria nacional, un desarrollo de la energía, un desarrollo, digamos, de toda la ciencia y la tecnología, versus un gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encargado por Mauricio Macri, que no ha traído una sola empresa a la capital federal, que ha generado condiciones paupérrimas para la educación pública y para la salud pública, con denuncias varias del financiamiento de los sistemas educativos y sobre todo de la salud, y sobre todo tener una política absolutamente negativa respecto a la vivienda. No ha generado condiciones para distribuir esa riqueza que se dice que hay que distribuir para tener un país más justo. Y estos dos modelos que se enfrentan el próximo 22 va a generar, digamos, un antes y después también en Argentina, porque el que gane va a tener una posibilidad de dar una continuidad a las políticas que han generado una menor cantidad de desocupados o apoyar una nueva política que es la de claramente de tomar deuda en el exterior y generar condiciones de importación libre de bienes para el consumo. Gracias. Ese es lo que creemos nosotros y descontando la victoria de Scioli, ¿no? Gracias, Gustavo. Esperemos a ver si gana Scioli. Y para Andrei y para Robert, 30 segunditos, Andrei, en primera instancia.
Bueno, creo que lo que estamos viendo un escenario en el cual el oficialismo trata de explotar el centro y crear una mayor polarización en cuanto a las partes, cuando en verdad los dos candidatos se centran en propuestas que se acercan más al centro del espectro ideológico. En ese sentido, creo que es un error por parte del oficialismo querer polarizar la discusión y es por esto que estamos viendo el éxito que está teniendo la Alianza Cambiemos, que se basa en la pluralidad, en aceptar una diversidad de posturas ideológicas dentro del espectro político argentino, en vez de tratar de llevarlo a un extremo y hacer pensar al electorado de que esto es una cuestión de vida o muerte o de blanco y negro, y no lo es así. Y es así que Macri está siendo mucho más hábil en buscar los votos que de aquellos que no lo votaron en esta primera ronda de elecciones. Muy bien, gracias André. Y los últimos segundos del programa para Robert Valencia desde Washington. Va a ser muy interesante este debate y creo que aquí es donde Macri puede sacar un poco de ventaja de lo que hablé hace poco, del hartazgo de los argentinos sobre el oficialismo. Sí, hubo subsidios, hubo un grado de igualdad social, como le decía el invitado, pero se confiaron en los mercados internacionales y eso llevó a Argentina casi a lo que se llamaba el default, con el que tuvo incluso problemas con Estados Unidos. Hay que ver si gana Macri, cómo va a ser el acercamiento con Estados Unidos, si va a mantener la integración regional en Latinoamérica. Y de cualquier forma, quien gane, pues no va a estar el apellido Kirchner en la política argentina en los próximos años. Muy bien, le agradezco a Robert Valencia, analista del World Policy Institute, a Andrei Servín-Point, investigador de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, y a Gustavo Granero, asesor de comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal. Gracias a los tres por haber participado esta noche en el programa y a los televidentes también. Gracias por su compañía. Nos vemos mañana con más temas de debate.